desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar como cada 2 semanas con la redacción de Nueva Sion en Buenos Aires y con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? Acá de vuelta en la radio. Bueno, sí, recordemos a los oyentes del hemisferio norte que mientras nosotros pasamos frío, pues ahí en el hemisferio sur están pasándoselo muy bien. Y también ha coincidido que la semana anterior, que fueron todos los homenajes al Holocausto, pues no tocaba esta crónica, pero que esta comunicación de hoy sí tiene que ver con este Día Internacional del Holocausto, pero también con un homenaje a una persona en concreto, ¿no? Exactamente, Jorge. Nosotros desde Nueva Sion, ¿no?, estamos recordando y haciendo un homenaje a un gran intelectual que falleció en el año 2018, el año pasado, hace tan solo unos meses, llamado Héctor Schmuckler, conocido por todos quienes lo tuvimos como profesor, como el Toto Schmuckler, ¿no?, que fue un gran impulsor de todos los estudios de la comunicación en la Argentina, ¿no? Y uno de los fundadores y directores, y primer director de aquella legendaria revista Los Libros, ¿no?, donde colaboraban nada menos que José Arico, Oscar Steinberg, Eliseo Verón, Beatriz Arlo, Carlos Altamirano, Ricardo Piglia, es decir, una especie de Dream Team, digamos, de intelectuales de la Argentina, ¿no? Ha tenido una historia muy grande, el Toto, digamos, porque fundó en Chile, por ejemplo, la revista Comunicación y Cultura, fue exiliado en México, donde editó la revista Controversia, ¿no?, junto con Portantiero, Nicolás Casullo, José María Aricó. Bueno, no voy a hacer todo su currículum porque es muy largo y llevaría todo el tiempo, pero con esto quiero dar una dimensión del tamaño de este intelectual y que él ha fallecido el año pasado. Teníamos como una deuda con él y ahora la queremos un poco saldar o queremos recuperar un poco su legado. Sobre todo a partir de pensar en un trabajo que él hizo, en una ponencia que él realizó sobre el tema de los crímenes de lesa humanidad y el Holocausto, ¿no?, la historia, verdad y justicia, pensando básicamente desde América Latina, ¿no? Él presentó esta ponencia en el año 2013, en un congreso que fue convocado, este congreso, por la licenciada Sada Ventolila y el doctor Leonardo Senkman, y compartió el panel con Hugo Besetti, ¿no?, que también es otro gran intelectual. Y bueno, y hecha esta presentación, digamos, y anclando un poco esta reflexión en torno al tema al Día Internacional del Holocausto, instaurado por la ONU, básicamente una de las cuestiones que acá está planteando Schmuckler, y creo que tenemos que pensar nosotros, por un lado, es si hay una mirada latinoamericana, ¿no?, de estos conceptos de historia, memoria, de lesa humanidad, de holocausto, ¿no? Y en definitiva también de estos temas, este tema que en algún punto yo he tratado de traer en varias de mis columnas y mis reflexiones sobre la elección de que la memoria realiza en el amplio espectro del infinito mundo recordable, ¿no? Todo aquello que se puede recordar, ¿no? O sea, que recordar en algún punto equivale, digamos, básicamente a decidir qué olvidar, ¿no? Esa famosa frase, digamos, que decía: el olvido está lleno de memoria, ¿no? Estamos en deuda un poco con la memoria cuando olvidamos que nunca dejamos de olvidar, aunque hay sin duda algo más grave, digamos, para la búsqueda de la verdad, que tiene que ver con simular el olvido o ignorar que existe más de una forma de recordar, ¿no? Esto es como el núcleo de las cuestiones que nos está planteando el Toto Schmuckler, y creo que viene muy bien para pensar el tema de por qué recuerda la ONU particularmente esto, ¿no? ¿Por qué pone este día, ¿no?, el Día de la Liberación de Auschwitz? Y además que ciertas maneras de recordar
otorgan un valor absoluto a determinada memoria, ¿no? Que la recuerda como probablemente la única posible, ¿no? Y que muchas veces la repetición vacía, hueca, ignora los tiempos y las circunstancias, ¿no? Que se evoca, lo que efectivamente fue pasando. Y así es que lo rescatado, digamos, se va cristalizando, se vuelve así, de alguna manera, una abstracción evanescente que termina empujando simplemente al olvido, ¿no? Entonces, ahí, en esta idea, la vida humana pierde toda consistencia, ¿no? Y también hay que pensar que la memoria está antes y después de la verdad y la justicia. Básicamente no tiene un para qué, ningún objetivo, ¿no? Y sin embargo nos envuelve y nos condiciona en nuestro pensar y nuestro actuar, ¿no? Por ahí muchas veces recordamos solo el recuerdo de otros o repetimos con frecuencia afirmaciones que de tanto reiterarse, de tanto repetirse uno boca a boca, eluden, digamos, cualquier crítica, ¿no? Pasan a ser un sentido común y también a condicionar todo lo que es el universo de lo pensable, ¿no? Los horizontes de expectativa. De alguna manera reordenan ese espacio de la experiencia, ¿no? Y así nuestro pasado se vuelve a dibujar, se redibuja, y de alguna manera en el presente toma nuevo cuerpo a partir de ahí, ¿no? Esto es algo central que está planteando Schmuckler y que me parece importante, ¿no? Esta cuestión es importante, es decisiva porque, aunque parezca obvio, el presente es el único tiempo que podemos vivir, o sea, es una certeza que por obvia suele escapar a nuestra conciencia y es tan evidente como afirmar que la memoria siempre es memoria de un pasado y que siempre se realiza hoy, en el presente, con los parámetros y los criterios del presente, ¿no? Y bueno, y después están, digamos, recurriendo un poquito a esta idea de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Para ir más concretamente a esta recordación, ¿no? Este legado de la posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando los triunfadores declaraban la voluntad, digamos, de que determinadas prácticas criminales, aunque fueran consolidadas en la historia, desaparecieran para siempre. Y es sabido que ha habido logros que son precarios y limitados, y más limitado aún ha sido el esfuerzo por reflexionar. ¿Sobre qué? Sobre las condiciones que hicieron posible esto, ¿no? O sea, los hechos que se condenan, de alguna manera, tienen que ver con ciertas condiciones que se dieron previamente, ¿no? Y esa es la única manera de que se pueda evitar en el futuro, ¿no? Esto de analizar las condiciones en que hicieron posibles es un tema fundamental porque habla de legislaciones, de paradigmas, ¿no? Paradigmas antropológicos, culturales, ¿no? La noción de humanidad, el mundo que fueron constituyendo los seres humanos, ¿no? Y ahí hay dos interrogantes que ponen, digamos, un camino duro al pensamiento, digamos, porque, digamos, esta noción de humanidad que fue establecida por un circunstancial acuerdo de los vencedores de la guerra, digamos, ¿era la única factible? Digamos, ¿la guerra solo podía concluir con la derrota de Alemania? Probablemente no, digamos, ¿no? Aunque resulte, digamos, intranquilizante, el nazismo también pensaba una humanidad distinta, ¿no? Una humanidad que marcaba la preeminencia de un ser humano que encontraba la perfección en un modelo racial, ¿no? Y que esa vigencia exigía la superación de las lacras, ¿no? Que éramos los judíos, ¿no? Entre otros, que estaban contenidas en individuos desviados de ese camino de grandeza que imaginó el nazismo, ¿no? Y en esta idea es lo que se sentaba lo que después se llamó el genocidio, ¿no? Es decir, que a partir de acá es importante evocar la condición primera para que la condena a esta práctica que nos resulta abominable, digamos, es esta idea fundamental que parte del nazismo, que es la decisión de extirpar a determinados fragmentos de la humanidad solamente por pertenecer a ese fragmento, ¿no? Es decir, los judíos no éramos recuperables para los nazis, ¿no? Éramos una plaga. Y el genocidio, bueno, es cierto que esa definición primera fue ampliando su alcance, ¿no? Y que a medida que fue extendiendo los límites fue perdiendo la significación y la identidad, ¿no? Es decir, las palabras se vuelven vacías
vacilantes cuando las fronteras semánticas se expanden y se diluyen, ¿no? El uso, digamos, generalizado de la palabra genocidio para tipificar muchas formas de asesinatos plurales, sin duda, en un intento por condenar, digamos, crímenes generalizados, también ha arriesgado empañar otras realidades que merecen distintas comprensiones, ¿no? Es decir, el genocidio ha sido usado para muchas cuestiones. Y básicamente en el genocidio esta eliminación del otro, por lo que naturalmente es, prescinde de la idea de enemigo, ¿no? De alguna manera que es cercana a la pertenencia del otro, porque acá no estamos hablando de enemigos o no enemigos. Los judíos, los gitanos, los armenios, víctimas de genocidios, digamos, solo eran enemigos para el nazismo en un sentido ontológico, ¿no? Pero en definitiva el enemigo se construye y puede deconstruirse, pero el enemigo en este caso no puede cambiar de bando, no puede dejar de ser enemigo. Los judíos éramos una plaga, ¿no? Creo que ahí está una cosa que, haciendo una lectura yo de lo que está diciendo el Toto Schmuckler acá, me parece que es fundamental, ¿no? Por eso cuando se habla de genocidios económicos, genocidios ecológicos, también se está diluyendo un poco esta idea, ¿no? Porque incluso hay que pensar que la idea de eugenesia, digamos que fue planteada mucho antes del surgimiento del nazismo, tuvo un sustento fundamental en la ciencia, ¿no? Y que fue parte del desarrollo de la modernidad científico-tecnológica, ¿no? Entonces, todo eso fue dando lugar a las condiciones para el surgimiento de este tipo de fenómenos destructores esencialmente de la esencia humana, ¿no? De alguna manera hay que pensar entonces, y pensando un poquito, para no hacerlo demasiado extenso, el legado que nos da Toto Schmuckler, ¿no? Pensar en la búsqueda de respuestas a cómo fueron posibles estos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que seguramente no cancelará la continuidad de esta mancha negra, ¿no? que nos abruma a lo largo de la historia, pero sí seguramente puede abrir caminos a partir de los cuales podamos ver nuestras propias responsabilidades en la permanencia de un mundo donde estos crímenes son posibles, ¿no? Algunos consideramos que la historia no se repite, contra algunas creencias que sostienen lo contrario, que la historia se repite. Siempre se repite, se va planteando de otra manera, ¿no? En todo caso se repite o con nuevas ropas, o con orgullas distintas, o con nuevas estrategias, ¿no? Y la consigna en este caso es recordar para no repetir. Tal vez debería trocarse esta idea de recordar para no repetir por cambiar las condiciones que hacen posible que las cosas ocurran, ¿no? Ahí hay un imperativo ético, ¿no? Que plantea interrogantes fundamentales. Me parece que por ahí intenté hacer una especie de recuperación de alguna, es la idea que plantea el Toto Schmuckler, un trabajo más de tipo académico, pero yo traté de hacer una lectura un poco más amplia y específicamente pensando en el tema de cómo se recuerda y por qué se recuerda hoy el Holocausto, cómo internacionalmente se ha constituido en un lugar, digamos, consolidado y desarrollado por las potencias con determinados intereses, utilizado, devaluado, digamos, minimizado. Yo hace poco hablé de lo que es la memoria saturada, ¿no? Refería a varios textos que hablaban de la memoria saturada y cómo podemos pensar, digamos, esta construcción de un recuerdo que no se genere esa saturación a partir de la utilización banal, ¿no? de su recuerdo. Vaya entonces este homenaje al querido Toto Schmuckler, fallecido, y bueno, y pensar juntos, seguir pensando juntos el tema de la memoria del Holocausto. Pues nada, nos unimos a ese homenaje. Entiendo que el texto lo pueden encontrar en la página de Nueva Sion, así que los que quieran ampliar el conocimiento de lo que escribió Héctor Schmuckler, pues allí podrán encontrarlo. No queda más que agradecerte, Gustavo Efrón, y volveremos a comunicarnos dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.